Recording is on. Ahora sí. Ahora sí, recuperamos la formalidad. Bueno, entonces, esta era una de las reuniones de la mesa barrial. Habremos ido desde el principio, habremos ido a unas 20 reuniones de la mesa barrial. O sea que, créanme que fue un proyecto gestado a fuego lento. Esto que les decía, ¿no? Empezamos a tener contacto con otros actores. Hay un jardín maternal que se llama La Colmenita, que tiene como 30 años de laburo, que lograron profesionalizar. Inclusive lograron que la Universidad de San Martín diseñara una diplomatura para las maestras, que era una diplomatura no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como de educación popular, que la cursaron y pudieron tener un título válido y que la diseñaron a medida. O sea que la verdad que hicieron un laburo fenomenal. Pero bueno, tratamos de apoyarnos con estas experiencias para entender cómo se podría gestionar este espacio y qué podríamos ir haciendo en el mientras tanto se construía. Así que hablamos con La Colmenita, no hablamos con la gente del Tren Blanco, que es un jardín que está al principio. Pero bueno, nada, fue algo que hubiera sucedido más adelante seguramente, pero sí tratamos de entender cómo, para nosotros era un problema la puesta en marcha, pero lo pateamos para adelante. Pero creíamos que lo íbamos a resolver con cierta cintura, digamos, o sea, en este espacio, en este lugar, digamos, no les quiero spoilear al final, pero como que digamos que el lugar en donde estábamos yendo a construir este espacio y el círculo que había alrededor del proyecto iba a poder construir la viabilidad de la puesta en marcha de este espacio. O sea que nos mandamos, con muchos elementos para poder mandarse, pero sin mucha claridad. Y empezamos a construir el terreno, o sea que el jardín iba a ser un jardín de 100 metros cuadrados que iba a poder albergar alrededor de 30 niños y niñas en condiciones normales y si apretábamos un poquito más a la gente, más niños y niñas aún. O sea que empezamos esa construcción para el espacio. Y imagínense esto que les conté antes de tener un vínculo con 25 financiadores. Es una estrategia muy buena porque bajás la barrera de entrada de muchos actores institucionales que tal vez no tienen la capacidad a la espalda de poder poner grandes fondos, pero sí podés tener pequeños actores. Lo que pasa también como estrategia es que tenés que mantener un diálogo constante con 25 actores, no con uno, con 25 actores que tienen demandas, tienen procesos distintos cada uno, y bueno, esa es la complejidad del proyecto. Pero bueno, la veníamos piloteando. Así que habíamos terminado las bases del proyecto y habíamos logrado ya el CEPLA estaba casi terminado por fuera, faltaba que se terminara por dentro. Nos ubicamos, año 2014, ya finalizando el año 2014. Acá están, bueno, para ese momento terminaron siendo 25, lo chequeé antes de venir acá, pero más o menos así fue la rueda de distribución. O sea, estos son valores de costo de materiales para ese entonces, que hoy serían muchísimo más porque son 6 años después. Y más o menos así en esta torta se distribuyeron los actores institucionales. Así que esta estrategia de financiamiento se llevó a cabo y se logró construir. El render, el proyecto era este. O sea que era un jardín, inclusive era un jardín lindo, porque también acá hay algo en lo que nos esforzamos mucho, es que nuestras obras intenten ser lo más bellas posibles y que puedan ser un espacio de identificación, un espacio que levante la vara del lugar. Así que siempre estamos deseando, bueno, tal vez alguien esté mirando esto y no le guste la arquitectura, pero dentro de todo, les juro que hubo un esfuerzo de hacer que sea bello. Y se nos oscureció un poco la situación porque hubo un cambio de gobierno. Hubo un cambio de gobierno en 2 niveles, o sea, a nivel provincia de Buenos Aires y a nivel nación, con lo cual se movió el escenario, cambió la coyuntura. También cambiaron algunas oportunidades, algunas prioridades, cambió todo fuertemente. Entonces, sin mirar en términos más macro, mirándolo solamente y exclusivamente en la viabilidad de este proyecto, cambió tremendamente. Por un lado, el gobierno que entró dejó de darle prioridad a estos CEPLA,
O sea, no sostuvo el personal del CEPLA y tampoco sostuvo a la estructura de edilicia, o sea que el lugar se vino abajo, empezó a ser vandalizado. Hoy día no existe más ese edificio, o sea que en el término de un año más o menos quedó absolutamente despedazado. Ese lugar empezó a ser tierra de nadie, porque no tenía la custodia vecinal, no estaba rodeado de casas, de modo tal que no tenía, digo, era un lugar propicio para que lo tomaran los narcos. Y así fue, así fue. Fue un lugar que terminaron tomando los narcos y que empezó a ser un lugar donde se daban situaciones de violencia. O sea que se cayó la estructura edilicia. También empezó a pasar que, algo que podía pasar, que el club social y deportivo no, el club social y deportivo no tenía la robustez, no estaba consolidado como una estructura organizativa y lo que empezó a hacer es a achicarse esa comisión directiva, a ponerse manifiesto enemistades. Bueno, lo que sucede con cualquier proyecto. Si muchas personas arman un kiosquito, digo, un negocio en sociedad, es posible que un socio se pelee y se vaya. Esas cosas suceden, son humanas. Pero bueno, acá sucedió en simultáneo con este retroceso del Cedronar y del CEPLA, así que, bueno, al punto tal que quedó sostenido el club por la figura del presidente, solamente del club, o sea que imagínense que fue muy difícil poder pensar ahí ya sí que se nos puso delante de las narices la problemática de, che, ¿qué hacemos con esto? Ya no hay una estructura organizativa que pueda ponerse al hombro llevar adelante este espacio. Antes lo pensábamos con madres cuidadoras, pero ya era bastante difícil pensarlo de esa manera. Pero bueno, acá ven el espacio, no sé si alcanzan a notar, pero ya está sin las ventanas, ya está medio hecha pelota. Bueno, hoy ni siquiera existe. O sea, es tierra, se ve el horizonte ahí. ¿Podían estar las cosas peor? María, ¿podían estar las cosas peor? Sí, sí y no. Sí, porque bueno, en ese mismo momento recibimos también, justo esos días de cambio de gestión se produjeron un montón de cosas en todos los niveles del Estado y recibimos una llamada del municipio. Todavía no estaba tan vandalizado el espacio de ahí al lado que comentaba Dan, todavía con un esfuerzo muy grande un grupo de organizaciones y de voluntarios estaba tratando de desarrollar actividades en el CEPLA, pero bueno, recibimos una llamada del municipio que nos decía que justamente con este cambio de gestión se había aprobado un crédito del BID que estaba parado hacía como 10, 15 años y paralizado de una obra de un canal aliviador del Buen Aire, de un camino aliviador de Buen Aire, cuya traza iba a pasar exactamente por encima de las fundaciones que nosotros acabábamos de terminar de hormigonar. Hormigonar no saben, pero acabamos de construir todo como la base que iba a sostener el edificio que pensábamos construir. Le pegamos justo porque el terreno era bastante grande, pero el lugar que más nos convencía era ese. Y este proyecto estaba cajoneado, no es que la gente del barrio sabía que por ahí iba a pasar algún día una traza, no estaba claro eso. Así que cuando recibimos esa llamada fue desolador, porque dijimos, ¿qué hacemos acá? O sea, ya no tenemos el actor que nos va a poder sostener, ser una especie de blindaje de un proyecto que no tiene institucionalidad propia. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que trasladar y ya invertimos dinero de los fondos en poder en limpiar el terreno, hacer las bases, que no es económico eso. Estábamos sonados porque todos los frentes eran complejos. No, Mary, en ese momento fue... Incluso como teníamos todo un equipo de trabajo de 20, 30 voluntarios trabajando en este proyecto al que había que también comunicar que sucedía esto, ¿no? Que el lugar, que el proyecto que teníamos previsto no iba a poder realizarse. Sí, y 25 financiadores. También ahí a mandar a hacer la obra igual aún con todas estas advertencias. Pero bueno, fue todo un proceso, esta llamada que les contamos, porque ¿qué pasa? Era la primera vez en un año que llevábamos de desarrollo de proyecto entre el puesta en común con los vecinos, el diseño, gestión y demás, y no habíamos hablado nunca con el municipio.
Entonces, bueno, este fue tal vez el primer aprendizaje, ¿no? O sea, ponernos en contacto de primera con el municipio para entender, para trabajar, para legitimar la demanda, para ver si el espacio en el que nosotros estábamos pensando construir era un espacio que interfería con algún tipo de planificación desde el Estado. Era un predio que le había cedido la Cedronar a este club que decía Dan, o sea que nosotros teníamos como ese cierto nivel de tranquilidad, pero bueno, nada. Así que esa llamada llevó a empezar a pensar. Por suerte, nos tocó un municipio bastante piola, que en vez de soltarnos la mano en ese momento, que fue decir, bueno, empecemos a trabajar juntos en cómo todo este proyecto que ustedes habían planificado y habían pensado en conjunto con la mesa barrial puede trasladarse a otro lugar y de qué manera podemos trabajar después en la puesta en marcha de ese espacio. Así que ahí empezaron otra tanda de reuniones con el municipio y con otros actores que están en el territorio de San Martín para ver a dónde podíamos relocalizar este espacio, porque en Carcova no es que abundan espacios libres en donde uno puede construir un jardín comunitario. No hay nada, o sea, por eso terminamos en esa franja que está completamente también desconectada del barrio. Porque, bueno, ahí fue el espacio en el que el club logró conseguir sus terrenos, digamos. Pero bueno, después de tantos idas y vueltas con varios actores y yendo a visitar a varios terrenos de la zona, el municipio nos ofreció trasladar la obra a esa flechita verde. Nosotros estábamos en la flechita naranja que se ve ahí en la imagen y nos ofrecieron movernos ahí a la flechita verde, que como se ve quizás así en esa escala, parece que es ahí nomás, y si bueno, no pasa nada, estás ahí cerca, pero bueno, en el medio de ese estás ahí cerca hay un arroyo que divide y una frontera que se impone entre esos dos barrios, y bueno, que digamos, no hay una forma simple de cruzar de un lado al otro y no hay una relación tan fluida entre un barrio y el otro. Digamos, Barrio Nuevo es un barrio mucho más consolidado, que tiene otra estructura y vecinos y vecinas que tal vez no tienen buena sintonía con el barrio de Carcova. Entonces, bueno, eso de alguna manera nos forzaba a nosotros a decir, bueno, este proyecto tal vez no va a tener la misma población objetivo con la que nosotros venimos trabajando hasta acá, pero bueno, tampoco tenemos muchas más alternativas para ver dónde emplazarlo, digamos. Esto que acá sucede en una diapositiva transcurrió en 9 meses. O sea que fueron 9 meses de parálisis de la obra, fueron 9 meses de reclamos de los financiadores y decirnos, che, pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque nosotros ya pusimos la plata. ¿Y cómo van a hacer? Y con mucha incertidumbre. El voluntariado obviamente se nos cayó, el equipo que habíamos armado para llevar adelante el proyecto. Los otros actores de universidades que habíamos logrado convocar para la ejecución del proyecto también, o sea que empezamos a tener, y también esto que decía Mary, una gran enseñanza que tuvimos, por más que siempre tuvimos en agenda que había que convocar al Estado, no era mandatorio, era algo accesorio, era algo que lo hacíamos en algún momento y que le destinábamos un tiempo, pero no un tiempo de altísima calidad, un tiempo de calidad moderada. Este proyecto nos enseñó, primero, que el actor natural estatal con el que nos vinculamos por el tipo de organización que somos son los municipios. O sea que sin hablar con el municipio no podemos ejecutar ningún proyecto. No es un ministerio de la provincia. En muchos casos sí es necesario que nos comuniquemos con ministerios, pero la escala hace que tengamos que hablar sí o sí con los municipios, que sea mandatorio. Entonces, ese fue uno de los primeros errores y después nos dimos cuenta que en la mesa barrial no participaba el municipio. De todos los actores que participaban, por alguna razón el municipio no lo hacía. Entonces, esa validación que teníamos del territorio, entre comillas, no incluía al municipio que había votado la gente del lugar. Así que, bueno, ahí le fallamos fiero. Y esto quizás dentro de los aprendizajes que nosotros tuvimos a lo largo de estos 8 años, yo creo que casi 9, creo que es uno de los hitos más importantes, que es ninguna obra de la que nosotros hacemos o trabajos o lo que sea que encaramos, la hacemos a partir de este momento sin tener articulación directa con los municipios, digamos, no nos cortamos solos más, por decirlo de alguna manera.
porque de alguna manera, no solo porque para tener el aval de que estamos ahí, sino para convocarlos y hacerlos parte de la solución sobre la que estamos trabajando, sobre el proyecto, sobre el problema, sobre el programa que estamos desarrollando en ese lugar. Como decía Dan, desde el principio, o sea, nosotros no somos una organización que trabaja a espaldas del Estado, ni mucho menos, esperamos todo lo contrario, pero en ese momento era algo que, bueno, que si podíamos, que si encontrábamos cómo llegar al municipio lo hacíamos, y si no, nos mandábamos igual. Hoy en día, nada, o sea, es parte de la construcción de la viabilidad del proyecto, buscar alianzas estratégicas con distintas esferas del municipio. Bueno, entonces, ahí sí, ya pudimos empezar la construcción, tuvimos que empezar de vuelta. Ahora en un lugar mucho más custodiado, es decir, que tuvimos que vincularnos también con vecinos y vecinas para hacerlos parte y para contarles que no era un proyecto cualquiera, era un proyecto donde había un montón de actores que estaban queriendo que hubiera más oportunidades para la niñez. La vecindad nos iba diciendo, cuando había algún tipo de vandalismo hacia la obra, nos avisaban y podíamos frenarlo a tiempo. Bueno, hacer una obra en estas condiciones no es tan simple. Requiere como una especie de múltiples alianzas de las más impensadas a veces. Tampoco teníamos baño, por ejemplo, en la obra, entonces algunos vecinos tenían que dejarnos, era nuestro obrador y el lugar a donde podíamos ir al baño. Así que, nada, estas alianzas que tejemos para poder ejecutar la obra. Bueno, iba pasando el tiempo y íbamos también tejiendo alianza con nuevos actores porque cruzar esta frontera barrial del Arroyo es pasar a otro barrio donde hay otros actores que despliegan la vida del barrio. En este caso estaba el Club Suárez, que no es lo mismo que el Club Social y Deportivo Suárez, que se había ya a esta altura desgranado completamente. Así que tuvimos que ponernos de acuerdo con ellos también y ellos nos dieron su apoyo hasta que llegamos a lograr finalizar el proyecto, que ya, bueno, es decir, logramos que la realidad se transforme en el render y acá quedó, bueno, finalizado el proyecto. Se puede ver, es esto que está acá, y este es el barrio Carcova, o sea que acá tenemos cruzando el arroyo, el barrio Carcova, acá hay un centro de recuperación de adicciones del Padre Pepe, es decir que hay mucho, digo, el lugar, efectivamente, el municipio, algo que no les contamos es que en el vínculo que establecimos y formalizamos con el municipio de San Martín, nos pusimos de acuerdo para que ellos nos entreguen el terreno al proyecto, que lo limpien, nosotros ejecutábamos la obra y después ellos se ocupaban, en el convenio que escribimos, ellos se ocupaban de asignar los recursos necesarios para poder poner en marcha, es decir, para poder poner a profesionales en el lugar y que queden a cargo del municipio. O sea que se ocuparon de garantizar ese largo plazo del proyecto, ¿no? Ya se transformó en un proyecto como mucho más sólido. Fíjense como algo que fue un momento de desolación, un momento bisagra, transformó el proyecto en algo mucho mejor. Porque, o sea, cuando tuvimos que movernos no era solamente movernos, buscar un lugar nuevo, sino que seguíamos con este problema de quién lo gestionaba. Entonces, buscamos varias alianzas distintas y por suerte todo terminó decantando en que en esa firma del convenio el municipio podía poner dentro de sus acciones la puesta en marcha y el desarrollo de este jardín. Y más que eso, a partir de este proyecto también el municipio se comprometió a construir un centro de salud al lado de este jardín. Hoy no tenemos la foto aérea de eso, pero sí ya está construido y por ponerse en funcionamiento un centro de salud ahí al lado, se desarrolló, el barrio como creció bastante más también, se hicieron todas las veredas de esa zona, se pusieron las luminarias en las calles, es decir, como que produjo también un movimiento bastante interesante alrededor de toda esa zona. No es que el proyecto movilizó todo eso, pero sí de un terreno baldío que había en esa zona, hoy es, digamos, un centro de referencia para el barrio, tanto en términos de primera infancia como de salud. Así que, bueno, por suerte, este tropiezo enorme que tuvimos por no prestar suficiente atención a alarmas que fueron surgiendo,
bueno, por suerte terminó con un montón de aprendizajes y con la obra en funcionamiento. Y bueno, hoy obviamente por la pandemia los chicos no pueden asistir a ese espacio, pero sí reciben la contención del municipio a través de ese jardín. Sí, a veces un proyecto, nuestra organización desarrolla proyectos, pero los proyectos no son la finalidad en sí mismo. El objetivo es lograr acompañar un proceso de desarrollo comunitario y a veces eso significa dinamizar algunos vínculos entre las organizaciones, el Estado, lograr que se aceleren ciertos procesos también, porque cuando hay un proyecto que aparece, nace y logra concretarse, después hay otros proyectos que le siguen, los proyectos que tal vez estaban en una prioridad distinta se vuelven más prioritarios, como este centro de salud. Entonces ya aparecen los dispositivos del espacio, del Estado aparecen y empiezan a ejecutar alrededor de esto, donde ya hay algo construido. La verdad, desde nuestra experiencia propia y también desde el Estado, es mucho más fácil construir donde ya alguien rompió el hielo. Entonces, obviamente que no, el centro de salud no somos nosotros, pero sí hay un trabajo muy fuerte en lograr la primera presencia del Estado en ese lugar, en ese predio. La primera presencia institucional, ¿no? Y bueno, y eso impulsó a todo el resto del proyecto de hoy, que dice hoy tenemos que sacar la foto esa para mostrar cómo creció ese lugar. Nos interesa sacar algunas conclusiones de este proyecto y con eso damos lugar a la charla en lo que queda, pero básicamente hay varias conclusiones y algunas que no van a estar escritas, pero la primera es que si nosotros trabajamos con el enfoque de derecho, sí o sí tenemos que convocar al Estado para que sea el garante a largo plazo. Ese derecho, ¿no? Digo, el Estado va a garantizar que ese derecho esté estudiado y perdure en el tiempo. Así que se nos hizo, gracias a este proyecto, se nos hizo mandatorio la previnculación con los municipios. Después, esto que les decíamos recién, ¿no? A veces nuestros proyectos no son proyectos en nuestra historia organizacional, sino que son más parte de un proceso de construcción. Entonces, este proyecto, en ese proceso que se generó, que donde también muchas veces lo que hacemos es poder destrabar vinculaciones Estado-organizaciones, que no es fácil eso. Bueno, este proyecto nos mostró que podíamos avisar el terreno para otras organizaciones que puedan vincularse con el Estado municipal en este caso. Después hay otras cosas que nos pasaron también cuando nos encontramos con referentes, cuando nos encontramos con una estructura más clientelar, con estructuras más personalistas en el territorio. Esto, Natalia, que forma parte del equipo, desde la Comisión de la Coordinación General y que está desde el principio de ISF, es antropóloga ella. Ella llama la atención sobre esto, que muchas veces uno va al territorio y está buscando en clave propia qué es la democracia, qué es la buena política, y se encuentra con una estructura clientelar, se encuentra con formas de liderazgo distintas. Y cuando se encuentra con eso, trata de correrlas y tratar de seguir buscando la buena política en el territorio, dónde se ejerce esa buena política participativa, no personalista. Y en realidad, muchas veces, la primera pregunta que nos hacemos es si nosotros tenemos el derecho de poder juzgar las formas de organización políticas del territorio, un territorio que no es un territorio cualquiera, es un territorio profundamente vulnerado. Por un lado es eso, si somos, quiénes somos para poder juzgar eso, y por el otro lado también entender que muchas veces estas lógicas de liderazgo también lo que hacen son las formas de organización para tratar de traer recursos hacia el territorio. Entonces, otra enseñanza es no analizar en clave propia los formatos organizativos mundiales. Algo interesante también que vimos con esta clase de proyectos es que los financiadores en general les encanta financiar materiales, no les gusta tanto financiar mano de obra,
y les gusta menos financiar relevamientos y evaluaciones. Y adivinen dónde se aprende más en el proyecto. Es en la construcción del problema y en la evaluación de cómo te salió todo. Y a veces la evaluación no es instantánea, a veces viene en los siguientes años. Necesitas tener un poco de nafta para poder evaluar, para poder ir al territorio, para poder dedicar tiempo. Bueno, en general los fondeos no contemplan esos periodos de evaluación, así que las organizaciones en algún punto somos custodios de que se dé el proceso completo. Bueno, de esto que les decía, Mary, no sé si querés, creo que hay alguna más, pero... No, me parece que está bueno subrayar esto último que dijiste, Ancho, porque a veces, digamos, la vorágine de poder hacer, de poder cambiar la realidad de un lugar, te lleva a impulsivamente querer ejecutar un proyecto en el tiempo más corto posible. Y bueno, algo que nos parece importante y que queremos transmitirles es que, digamos, relevar las problemáticas, hacer como cierto análisis de cuál es la situación previa a que uno ejecute un proyecto es tan importante como ejecutarlo, es más importante. Y aunque no esté el espacio para financiar ese tipo de intervenciones, es como súper importante poder prestar la atención a eso y obviamente que a la evaluación también, como siempre, no para evaluar y juzgar si algo salió bien o mal y poder poner un número sobre cuál fue el impacto de la obra que uno hizo, sino más bien para poder detectar qué procesos se generaron a partir de un proyecto y cómo eso puede uno tomarlo como un aprendizaje para mejorar lo que sigue. Entonces, esas dos etapas son tan importantes como ejecutar una obra en sí y que tenga impacto en el corto plazo. Digamos, cualquier cosa que uno pueda detectar, relevar y ocupar el tiempo de hacer un buen diagnóstico de una situación va a ahorrar cualquier pérdida de tiempo durante la ejecución y cualquier frustración sobre el final de una construcción, digamos. Obvio que uno no puede prever a ciencia cierta todo lo que puede suceder en torno a un proyecto. Nosotros no podíamos prever que iba a haber un cambio de gestión, que se iba a activar un crédito del BID, que iban a pasar un montón de cosas de las que les contamos, pero sí podíamos prever de alguna forma que una institución como la del Club Social y Deportivo Carcova, que acababa de comenzar y acababa de emerger, obviamente por voluntad y por iniciativa de los vecinos, en el lapso de un año no iba a poder garantizar de algún modo la puesta en marcha de ese espacio. Tuvimos alarmas para eso, pero no le prestamos suficiente atención en ese momento. Creímos que podíamos llegar a resolverlo en el año y medio que duraba la construcción, pero bueno, sentar las bases de un proyecto es tan importante como ejecutarlo en sí mismo, así que siempre, si en algún momento les toca trabajar en este tipo de proyectos o en estas instancias, sepan que es tan importante trabajar sobre el relevamiento y el diagnóstico como en la ejecución misma. Aunque no sea tan visible, aunque no garpe tanto, es ultra importante y bueno, nada, que se lleven un poco eso, era la idea hoy. Sí, y que en general vivimos en una lógica bastante positivista donde la eficiencia se busca en el acortamiento de tiempos, en el achicamiento de los costos, y en realidad hay un montón de ingredientes que precisa un proyecto para llegar a buen puerto que tienen que ver con la construcción de confianza y con una construcción estratégica de un entramado de actores. Esas dos cosas necesitan tiempo para desplegarse, necesitan mucho tiempo. La construcción del problema necesita tiempo. Comprender lo que sucedió necesita tiempo, necesita horas de discusión. Entonces, todo eso, que en general no se puede hacer en forma express, es parte de un proyecto tan complejo como es un proyecto de intervención social en el territorio, en un territorio complejísimo, pueda lograr llegar y no se quede en el camino. Hay un último que es de la ingeniería acá que habíamos puesto, que tenemos ese sesgo de ir con la solución antes que alguien nos plantee el problema. Entonces también reconocer dónde están las deformaciones profesionales, qué sirve en una empresa y qué no sirve en el territorio. Hay muchas cosas que uno ejecuta en las empresas que sirven también en el territorio, no es que todo no sirve, pero hay cosas que no. Por ejemplo, esto que les decía, minimizar los tiempos de ejecución de algo no es positivo en el territorio. Necesitamos que el tiempo esté en un equilibrio justo, ni que se vaya muy, ni tan. Bueno, yo creo
que acá había algo de... Obvio que eso que decía Dan recién, depende de qué actor seas también, ¿no? Obvio que el territorio tiene sus emergencias y que hay cuestiones que hay que resolver en el corto plazo y que por eso que no se puede esperar a desarrollar procesos largos, pero el rol que ocupamos nosotros particularmente requiere de esos tiempos y esos tiempos hacen que las cosas que hacemos nosotros tengan otro valor y que se desarrollen procesos esta filmina que pone Dan recién ahí, digamos, la confianza uno con los vecinos no la construye en un día, la construye a lo largo del proceso, o con las organizaciones, o con lo que sea. No es que vos llegás y decís, bueno, vamos a hacer esto y vamos todos. No, uno necesita, si quiere trabajar en un proceso a largo plazo, construir confianza y detenerse en eso. Bueno, yo creo que les queríamos transmitir este proyecto. Balti, querido, perdón que te cambié el proyecto a último momento, pero bueno, nos parecía que tenía algunos ingredientes que podían llegar a interesarles. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que fabulosa presentación. Yo me perdí algunos minutos en el cambio de dispositivo. Pero la verdad que siempre tienen ese trabajo, ¿no?, adicional al trabajo de Ingeniería Sin Fronteras del día a día, que es el trabajo de ir relevando cuáles son los aprendizajes, ¿no? Y creo que es la única posibilidad que tienen de aprendizaje organizacional. Y eso es algo que no hacemos en general. Me voy a quedar con algunas cosas. Primero, el problema de la solución no es un problema de las ingenierías, es un problema, creo que de la sociedad actual, y posiblemente con mucho más hincapié en los profesionales, ¿no? Que tenemos un déficit enorme en la posibilidad de problematizar, ¿no? Citando a Estela Camarota, que a su vez cita a un académico y amigo, Ezequiel Anderegg, cuando dice que la diferencia entre un científico y alguien que no lo es esa capacidad para problematizar, ¿no? Y nosotros tendemos a pensar los problemas desde el lado de la solución, porque nos encanta también la solución, porque posiblemente vivimos en un mundo en el que estamos realmente rodeados de tanta angustia, entonces necesitamos también encerrarnos un poquitito, y bueno, y en cualquier posibilidad de ser algo útil, la aprovechamos, ¿no? Entonces, es muy fácil esto de enamorarse de uno mismo, de enamorarse de una solución, siempre con la pretensión positiva, ¿no?, de querer ayudar, de querer contribuir. Entonces me parece muy, muy formidable eso, ¿no? Ese reencuentro con algún tipo de humildad que también, en definitiva, termina siendo más efectiva, ¿no? Vinculado a otro de los aprendizajes que ustedes mencionaban, ¿no? Esta idea de que la eficiencia, bueno, no es un valor para el territorio. De hecho, la eficiencia no es un valor importante para la democracia. La eficiencia es un valor importante para una gestión privada que nos llevó a pésimos resultados, digamos. Entonces, pero la efectividad es muy importante, ¿no? Entonces, para las dos cosas, para ser efectivos y para no pensar desde el lado de las soluciones, para problematizar mejor, me parece que está muy bueno el primer punto de las conclusiones que ustedes sacaron, que es el de la perspectiva del derecho, ¿no? Porque ahí ya no quedan muchas dudas y tal vez es más fácil problematizar cuando ya tenés preguntas que son tal vez orientadoras o más correctas, ¿no? ¿Qué derecho está vulnerado y de qué manera se puede satisfacer ese derecho? Son dos preguntas que son muy fuertes y que no te llevan a una sola forma de satisfacción, no te llevan a una solución. Así que la verdad que me parece maravilloso todo lo que presentaron. Atraviesan un montón de conceptos de la materia gerencia social. Yo espero que a todos los invitados del seminario PYME también se lleven cosas, porque todo lo que se habló acá también tiene que ver con qué espíritu se desarrollan en general los proyectos, ¿no? Así que a mí me gustaría abrir un poquito el piso para que hagan preguntas o comentarios. Este ratito que queda muy poquitito tiempo, pero si quieren, por ahí nos podemos estirar unos 5 o 10 minutitos más, lo que se puedan quedar,
así pueden intercambiar un poquitito con Adán y con María. Muchísimas gracias de mi parte. Súper agradecidos nosotros, Balti, siempre nos das un lugar y muchísimas gracias por eso. Si quieren pueden comentar, habían hecho una pregunta a uno de los chicos, cómo pueden colaborar, si él quiere sumarse a alguien. Bueno, ahora nosotros les dejamos nuestros datos igual por si nos quieren contactar, pero se pueden sumar al equipo de Ingeniería Sin Fronteras. Nosotros solemos sacar convocatorias. En este tiempo de pandemia es más difícil, ¿no?, encontrar la forma de participar porque algunos de nuestros procesos están detenidos como muchos otros, pero solemos sacar convocatorias en función de las cosas que vamos detectando que se pueden, los espacios en los que se puede participar. Obvio que se pueden sumar a cualquiera de los proyectos que tenemos activos o a las distintas áreas de la organización. No sé bien, supongo que todos estarán estudiando acá más administración, ciencias económicas, no sé bien cuál es la orientación de todos ustedes, pero nosotros trabajamos también, si es que quisieran orientar su participación hacia la profesión que están siguiendo, participamos con un montón de organizaciones sociales que tienen distintos espacios para mejorar de la organización que tienen que ver con las herramientas que ustedes van adquiriendo a lo largo de su profesión. Pero bueno, todos los sábados, en época más normal o en la nueva normalidad, esperamos poder volver a desarrollar actividades en las obras, en los proyectos, y ahí están más que invitados y invitadas todas. Y después, bueno, nada, sumarse a distintas áreas de la organización. Les dejamos ahí el correo, bueno, ahí les dejo a Dan, para que nos escriban si ven que les interesa sumarse. ¿Puedo comentar algo que justo me tengo que ir a rendir, profes? Por favor, adelante. Bueno, obviamente, primero que nada, agradecer porque fue sumamente interesante y me toca, o sea, un poco de cerca porque justo yo soy del partido San Martín, vivo en Ballester y mi hermana es maestra hace 8 años ahí en Carcova y conozco un poco del ambiente y sé que es súper difícil y ya, de hecho, meterse en un proyecto ahí ya es sumamente, digamos, difícil y se valora un montón, porque sé que esos chicos realmente lo necesitan, así que era más que nada agradecer. Ay, bueno, muchas gracias, gracias. Es un mimo lo que nos das. Mary, vos sabés que en unas semanas vamos a tener también al Hogar de Cristo, que ahí un poco fue mencionado, ¿no? El caso particular del padre Pepe, pero vamos a tener más proyectos así bien sobre territorio, y lo interesante es esto, ¿no? Así como el mapa no es el territorio, como lo que dibujemos en un escritorio no va a ser lo que sucede en el territorio, lo que sucede en el territorio es que en general las organizaciones se cruzan, se encuentran, no siempre se llevan bien, y es súper enriquecedor que tengamos espacios como este para poder ver las miradas de las diferentes organizaciones. Sí, por eso muchas gracias. Profes, perdón, yo voy a abandonar porque tengo que rendir ahora, pero muchas gracias nuevamente. Suerte, Gracias. éxitos. Suerte. Que te vaya muy bien. Bueno, a ver quiénes están. Está Juli, está Valentina. Aprovecho mi nombre para hacer una pregunta que me está ahí revoloteando. Como recién dijeron, la verdad que me encantó. Tengo a toda la familia sentada al lado mío escuchando la clase porque fue increíble, la verdad. Yo hace poco, el año pasado, me metí a dar clases a unas escuelitas cerca de San Lorenzo. Y también hace poco le decía a Dani, no pude con las emociones, soy muy sensible y me afectaba mucho ver a los chicos tan mal y no lo pude seguir, como sentía que no ayudaba tanto por ponerme tan mal de lo que me decían. Entonces, bueno, ya lo retomaré con algún psicólogo de ayuda, pero bueno, yendo ahorita a la pregunta, quería saber cómo hacen para priorizar qué proyecto hacer cuando les llega tal vez ahora, que entiendo que están hace más tiempo, tantas ideas, o cómo hacen para decir, bueno, pongo foco acá y en un tiempo retomaré esa idea que también está buena. O sea, porque siento que al tener tanto como recurso o ya poder para hacer estas cosas, es difícil decir, bueno, está bien, elijo esto, pero sé que hay algo que no lo estoy haciendo y también necesitamos nuestra ayuda.
Está silenciado, Dan. Está buenísima la pregunta. No puedo ver las caras acá, entonces no sé cuál es tu nombre. Sí, no, Julia. Julia Ackerman. Sí. Juli, gracias. Bueno, Juli, saludo a toda tu familia, que y bueno, nada, la verdad que está re buena la pregunta y es difícil para nosotros también ir viendo sobre qué proyectos trabajamos y cuáles no, pero sí tenemos algunas ideas, tenemos una comisión de nuevos proyectos en la que vamos evaluando sobre qué propuestas trabajamos. Nos llegan, tal cual como decís, un montón de propuestas por las redes sociales, por un formulario que tenemos en la web, por conocidos, por el mismo lugar en el que trabajamos. Y en ese comisión de nuevos proyectos tratamos de evaluar. Por un lado, tratamos de trabajar o de permanecer un poco en los territorios sobre los que trabajamos, es decir, tratamos de no tener 10 territorios distintos abiertos como para poder generar una continuidad sobre el trabajo que hacemos, así que eso es una de los temas. A veces nos llegan también proyectos de provincias en las que todavía no estamos y nos es difícil tomarlos porque cada proyecto, como habrán visto, mueve un montón de energía, mueve un montón de relaciones, entonces también tratamos de cada vez que desarrollamos una red de trabajo en un lugar aprovechar para poder desplegarnos en ese mismo territorio y no construir de cero cada relación con un municipio, con las organizaciones, entonces eso es también un tema. Después las causas por las que trabajamos también es algo que va orientando un poco el trabajo que hacemos. Tratamos de no tener 100.000 causas, aunque a veces nos pasa así, pero bueno, trabajamos en proyectos en poblaciones rurales con falta de acceso al agua, trabajamos por las infancias, trabajamos con grupos de mujeres, esos son como por ahí a veces nuestras causas. Trabajamos también un montón en todo lo que tiene que ver con incidir en profesionales, como para poder brindar herramientas de otro tipo para desarrollar la profesión, por eso tenemos los cursos que contaba Dan también. Pero más en relación a los proyectos es eso, que también tengamos la capacidad de hacerlos, obviamente, porque no tenemos una capacidad infinita de ejecutar cualquier tipo de obra. A veces nos piden como cosas que no tenemos capacidad o que no somos el actor adecuado para desarrollarlas, pero bueno, un poco algunos de esos son los criterios que tenemos. Debe ser muy difícil, perfecto. Sí. Gracias. Sí, porque, no sé, recibimos alrededor de 20 demandas mensuales, a veces más, ahora en pandemia más también. Pero bueno, sí, vamos ahí evaluando y dando respuesta a lo que más se acerca a lo que hacemos. Bueno, son las 7, aguantamos unos minutitos más para los que quieran intercambiar un poquitito. Yo le dije a Dan que después seguíamos con cerveza y pizza. Sí, eso te iba a decir, que no te llegué a confirmar, pero sí. La respuesta es sí. Era la posta. Muy bien. ¿Quién está hablando? A ver. Gonzalo. ¿Cómo andás? Ahí va. Bien. Quería, primero felicitarlos porque miran donde no quieren mirar los demás y no solo miran, sino que se ponen en acción y eso es muy valorable. Y después, 2 preguntas. La primera, si del terreno donde los corrieron al final se hizo alguna obra o perdieron el lugar y fue por nada, y si esa obra, hablo del crédito del BID, que se iba a llevar adelante supuestamente algo, si se logró algo que beneficie a la comunidad o simplemente los corrieron y fue por nada. Y la segunda es, ¿qué pasa? Ustedes decían que por lo general arrancan los proyectos con el 40% de financiación. ¿Qué pasa si ya con el proyecto empezado se corta la financiación y qué pasa con la ilusión, ¿no?, de la gente que ya está esperando lo que están haciendo ustedes? Bueno, 2 buenas preguntas, Gonzalo. La primera pregunta, adivina qué pasó. No se hizo nada. Sí, el camino aliviador no se hizo, algo de cloaca se hizo, Mary, ¿no? Del proyecto original, no. O sea, sí se han hecho obras de infraestructura en Carcoa, pero no de ese proyecto original. Así que no, la respuesta es no se hizo. De lo segundo que decís, es una regla práctica que encontramos, porque cuando tenemos un 40% de financiamiento,
lo que tenemos también es una validación de otros actores. O sea, no estamos solos cuando empezamos un proyecto con un 40% de financiamiento. En general hay 2 o 3 más que ya se quieren sumar. Y eso valida en algún punto el interés del proyecto, el interés por que ese proyecto llegue a buen puerto. Entonces, no nos pasó nunca. Y también, de hecho, esa regla práctica lo que tiene interesante es que es más fácil buscar guita de un proyecto que están dando que un proyecto que está en el papel. Entonces, son pocos los que creen en el papel y muchos más los que creen en algo visible. Entonces, por esa razón, la regla práctica del 40 es una regla que no. Sí, nosotros tenemos una espalda institucional, que no la tuvimos que usar nunca, todavía, para poder, en caso que no encontremos los fondos, el 60% que falta, hacernos cargo, en muchos casos. Pero no tuvimos que sacar nunca ese comodín. O sea que no es una opción dejar que la comunidad tenga un golpe más, un entrenamiento más a su autoestima. Muy bueno. Lo único que tal vez sí, por ejemplo, esa estrategia la cambiamos en un proyecto particular que era la construcción de un puente de paso vehicular, que era una obra de mucha envergadura y también de mucha envergadura técnica y económica. Entonces, en ese caso, alteramos la cuenta porque si llegaba a fallar había que salir a buscar muchos fondos y estábamos cortando un paso. Entonces, ahí la alteramos, pero bueno, nada, en general nos ha funcionado por ahora. Sí, en ese caso empezamos el proyecto con un 70% de los fondos, porque sabíamos que no era tan fácil, que les mostramos el de Florencio Varela al principio. Pero fue el único caso donde torcimos esa regla. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, ahí Valentina agradece, se va a cruzar con Estelita. No. Dale un beso. Así que bueno, queda todo en familia, ¿viste? Queda todo entre amigos. Sí. Bueno, no sé si alguien más, quedamos muy poquititos, pero si alguien más quisiera comentar algo, bueno, este es el momento. Hola chicos, yo les quería hacer como un comentario que me había despertado cuando hablaban de la ilegalidad, y hoy estuve en hablando sobre perspectiva de género, y se hablaba mucho acerca de lo binario, ¿no? Y de cómo las cosas son binarias, y qué loco que algo que no sea legal necesariamente lo reconocemos como ilegal, sin antes preguntarnos como ¿por qué? O por qué sería ilegal algo que todavía capaz no fue pensado como legal. ¿Cómo les funcionó a ustedes cuando las cosas las hacen por primera vez y no está legislado, lejísimos de eso? Sí, y que a veces tenés razón, Nicolás, y en esa cosa, es que yo creo que nuestra búsqueda está justo en lo no binario ahí, porque si nosotros le planteamos a un bufé de abogados nuestra estrategia de intervención en el territorio, nos saca volando. Y nos dice que estamos corriendo riesgos, que estamos poniendo nuestros patrimonios en juego, que ni se nos ocurra que vamos a estar jodiéndole la vida a nuestra futura generación, a nuestra descendencia. Sin embargo, hay un punto en el que, hay un cruce de derechos vulnerados. En un caso nosotros estamos yendo a actuar en un territorio en el que no está ordenada la parte de papeles, pero también que haya gente sin vivienda, que haya gente sin agua, está rompiendo también una ciudadanía y una dignidad de la ciudadanía que nosotros tenemos que poder trabajar de alguna manera, y no podemos esperar a que todo esté en orden para poder actuar, porque nunca va a estar en orden para poder actuar. Entonces, tenemos que encontrar sí o sí alternativas y no ubicarnos en ese punto, en esa zona binaria, donde sabemos que hay cosas ilegales que vamos a hacer, pero que vamos a tratar de que de algún modo haya alguien con cierto peso y cierta presencia que nos la pueda validar. Y así, y correr riesgos. La verdad que esto es algo de correr riesgos y manejarse con un alto grado de incertidumbre también. O sea... No hablamos de la incertidumbre, hablamos de la incertidumbre, pero la incertidumbre es altísima en lo que hacemos. Sí. Quiero hacer un aporte en ese sentido. Me parece que ahí está la definición política, digamos, de una organización, ¿no? Ese es el momento en que una organización empieza
a construir, si se quiere, políticamente, o construir una identidad política de algún modo, ¿no? A nosotros con Dani nos ha pasado de conocer muchos proyectos en universidades, dentro mismo de la UTN, cuando estábamos más trabajando ahí, y muchas veces las organizaciones, y en especial las universidades, no hacen determinadas cosas porque se puede manchar el buen nombre o puede suceder determinado, qué sé yo, por ejemplo, si se está colaborando en un comedor, que el comedor está en tierras fiscales o en terrenos que no son, que son privados, pero que andás a ver, no tienen dueño, como en general la mayoría de los terrenos tomados privados, y entonces se está haciendo una obra y dicen, no, pero mirá si se le cae un ventilador en la cabeza al pibe, ¿cómo hacemos? Se nos hace un agujero a la universidad. Entonces siempre está más, está muy presente desde la legalidad, no desde el derecho, pero desde la legalidad, está muy presente el cómo hago yo para cuidar lo mío, ¿no? Esa cosa muy ensimismada, muy, si se quiere, que es como individualista y positivista al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay como una, me parece que eso lo resuelve un poco la perspectiva del derecho. Digamos, Sí. cuando ya te enfocás en cuál es el derecho que está vulnerado y cómo hacemos para satisfacerlo, se empieza a desentramar solo. Incluso hay millones de cosas que son ilegales, pero sin embargo que comunitariamente están validadas y tienen muchísimo más peso que cualquier ley, ¿no? Y eso en el barrio, en el territorio, se ve permanentemente. Hay cosas que son indecibles para la clase media, ¿no? Ustedes decían, vamos con una visión de clase media y nos encontramos con otra cosa, ¿no? Yo creo que he hablado con Adán varias veces, ¿no? En la 2124 Zabaleta, el espacio que tiene el Hogar de Cristo, tiene además un hospitalito que le llaman, ¿no? Y el hospitalito es donde tratan a personas que tienen alguna adicción fuerte, una adicción al paco, pero que además se pescaron tuberculosis, ¿no? ¿Y por qué crearon ese hospitalito? Y porque no hay forma de tratar a alguien con adicciones y tuberculosis, ¿no? El sistema no entiende eso, no hay forma de que lo trate, porque lo van a mandar al hospital de infectología, y en el hospital de infectología no lo van a dejar fumar ni un pucho. Y si el tipo no fuma un pucho, se va a morir de abstinencia, ¿no? Y entonces si lo ponen en algún tipo de tratamiento, en alguna comunidad para recuperarse de la adicción, bueno, va a contagiar al resto, entonces tiene que estar aislado. Entonces, el sistema entiende todo eso separado y no tiene forma de abordarlo. Entonces, ahí crearon un espacio para abordar esa complejidad que no existe, ¿no? También con convenios, por supuesto, con el Hospital de Infectología, con convenios con muchos lados, pero encontraron una forma de abordar una complejidad que el sistema no la podía abordar. Pero cuando vos ves, por ejemplo, si quisiéramos sacar el costo de cuánto cuesta eso, da a explicarle a la clase media, a mí, ¿no? Que soy re clase mediero, que vos tenés que hacer inversión de tanto para tratar a personas que tienen una adicción muy fuerte al paco y que por las condiciones en las que viven, porque viven en la calle y no viven en la calle acá en Núñez o en Caballito, no, viven en la calle en la villa, donde las condiciones sanitarias tienen una valoración diferente, donde tenés que estar lo más sucio posible para que no te cojan, donde tenés que cuidar tu colchón, porque si vos no cuidás tu colchón, te lo van a incendiar, si no te lo pueden afanar. Digamos, las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Y sin embargo hay una dificultad, ¿no? Por eso de la visión que ustedes planteaban, que nos aleja un montón de las... Ni se nos van a ocurrir esas posibles soluciones. Ni se nos va a ocurrir la posibilidad de que por ahí tenés que coimear al enfermo para que tome su pastilla, ¿no? Que le decís, dale, toma la pastilla y te doy un cigarrillo, ¿no? Con lenguaje que por ahí lo asociamos a la cárcel en las películas, ¿no? Ustedes saben que la cárcel acá es un poquito más heavy que acá y en el mundo, ¿no? Más heavy que en las películas. Y hay otras tramas, ¿no? Sí. Así que me parece que nada, eso. No, pero es buenísimo lo que decís, Valti, y todas las estrategias que tenés que repensar cuando estás enfrentado a la problemática carne viva son muy distintas. O sea, en nuestro espectro de posibilidades a la hora de trabajar en el territorio, cabe la posibilidad de tener que negociar con narcos para poder
charlar de hacer alguna acción. Y esa negociación en mi vida, clase mediera, como vos decías, es imposible. Yo no me siento a charlar en mi barrio con un narco, pero en el territorio, si me tengo que sentar, lo hago. Olvídate. Y Centros de adicciones. Chicos, En los centros de adicciones, a veces... una llamada de Zoom se va a dejar de grabar. bien. Bueno, dale, no hay drama, Nico. Espectacular. Igual esta parte ya es más cervecera. Adiós. Imagínate Adiós. en los centros de adicciones que por ahí tenés, no sé, alguna crisis un domingo, ¿viste? Y hay protocolos, ¿viste? No es que cualquier cura o cualquiera pueda acceder al botiquín y medicar gente. ¿Viste? Eso no sucede. Entonces por ahí tenés una crisis, no sé, domingo a las 3 de la mañana, ¿y a quién mierda le vas a pedir? Le vas a pedir al tranza. Entonces las organizaciones hacen eso. ¿Dónde está el tranza? Que el tranza no vende Paco nada más. Vende la pastilla, la medicación que se te ocurra, la tiene. La vacuna contra el coronavirus la tiene el tranza. ¿Viste? Pero, y bueno, y es así, pero es una dinámica que, como digo, es indecible por ahí, digamos, o es muy difícil estar preparado. Yo me choqué un montón, digamos, cuando me acerqué ahí, me choqué contra todos mis prejuicios y mis miedos, y mirá, y vos sabés que yo entraba con miedo a la villa, ¿no? Entonces entraba con miedo a la villa, y un día dije, che, qué pelotudo, ¿cómo voy a tener miedo? Y entonces dejé de tener miedo. Y bueno, y me apuraron y volví a tener miedo, porque descubrí que no todos los prejuicios están mal. No está mal tener un poco de miedo, tener cuidado, saber que no sos de ahí, saber que sos foráneo, tener ese resto por ser el extranjero. No está mal eso. No está mal no creerse que sos parte, no está mal. Digamos. Entonces también es eso, es contra el prejuicio y después contra el prejuicio de ser prejuicioso. ¿No? Es cierto, es cierto. Sí, bueno, y uy, quedamos los 4. Qué lindo grupo, muy afectuoso. Fue espectacular. Muy bueno, estuvo muy buena la clase, estuvo genial. Estuvo muy buena clase. Hoy se sumó todo un curso, así que yo la mayoría de hoy no los conocíamos. Pero los 20 y pico que son de gerencia social, no sabes, este cuatrimestre es una cosa espectacular. Muy afectuosos, muy atentos, muy participativos. Sí, se los nota. Interesados por lo que les muestres, ¿viste? Les mostramos cosas bien. La otra vez tuvo sistema B. Es muy diferente. Incluso la óptica es muy diferente. Y ellos súper interesados, preguntando, con entusiasmo. La verdad que... ¿Quién estuvo del sistema B? Pancho algo, Francisco, no sé qué, el director de Argentina. Sí, ya lo conozco, Yo no estuve en esa clase, pero la vi después, estuvo bien la clase, estuvo buena. Ni te reconocí. En un momento yo estaba presentando y no veía las camaritas y te escuché la voz y dije, Chicho, déjame hinchar. Es un imitador. Sí, tengo una voz muy característica. Sí, y pará, acá, ¿sabían? Después dije, uy, metí la pata. ¿Sabían quién es Chicho en la clase? No me acuerdo, pero puede ser. No estaba metido nunca. No me han visto caracterizado, pero en algún momento... Pero no todos me tienen en Facebook, esas cosas. Pero entiendo que saben que me dedico al clown. No sé si lo habré mencionado. Yo no lo menciono adrede, a veces se sabe. Y un dato, en la facultad es más conocida Estela Camarota que Estelita. Estelita es para los que ya pasaron por sus manos. Los que no pasaron por sus manos es Estela Camarota, y saben porque tiene ranking alto, porque todo el mundo habla de ella, digamos, pero... Hoy preguntaste por Estelita y respondió una nomás. Por ahí si decía Estela Camarota aparecían algunas voces más. Claro. Sí, no, súper lindo el curso, de las cosas que anotaron. Yo me copié el chat y se lo mandé a Mary para que después lo leamos tranquilos, porque inclusive había una chica que Selena, que vive en la Villa 31 y nos... Sí, lo vi. Haciendo alguna cosita, así que ojalá se comunique después ella.
Sí, Quispe Selena. Bueno, podemos averiguar, en todo caso, no es de nuestro curso, Ajá. pero Dani le puede preguntar a la profe del No. otro curso. Bueno, o no, pero puede. Bueno, está bien. Sí, lo vamos a hacer. Selena Quispe. ¿Qué creen que le pida? ¿Le pido el mail? Vení, a ver.